Ok, muchachos, ahora sí estamos grabando. Disculpen los problemas técnicos. Bienvenidos a esta tercera sesión de estructuras de datos. Mañana entregan su práctica de ordenamientos y búsquedas y básicamente ya deberían haberla acabado. ¿Cómo van con eso? No es una pregunta retórica, por cierto. Ya quedó la práctica. Ok, 2 ya la acabaron, 3 ya la acabaron, 4 ya la acabaron. Excelente. Se conectaron los que ya acabaron y entonces ellos ya no tienen dudas. Muy bien. Profe, yo todavía no la terminé de escribir, pero tengo problemas con las pruebas. O sea, ya Me está nomás. sale null pointer exception. Sí, está fallando alguna. O sea, no es tanto el null pointer exception, más bien tienes si no me equivoco, no pasa una aserción en la prueba unitaria. ¿En qué método es? Es que me salen 25. No, pues en- todo está mal, entonces me imagino. Eh, ¿Por qué me estoy enterando ahorita de esto? ¿Por qué no me has escrito con tus dudas? O sea, se supone que debería ser casi idéntico. Me sale en lista el error. Ajá. Y debería ser casi lo mismo que la práctica anterior. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser casi lo mismo? O sea, sí pueden salir un montón de errores nuevos con Mersort. ¿Puedes poner lo que te saca el compilador, por favor? Lo que te saca Maven en el chat. Aquí no, en el chat de Rocket Chat, por favor. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Quién decía? Luis Edgar dice que podría ser el constructor de nodo. Eso podría pasar en la primera práctica, pero en la segunda es bastante complicado. Bueno, a menos que lo haya modificado, pero lo dudo. Quiero creer. Ya lo pegó Arturo Ay, Dios mío. A la próxima envuélvelo en TIX, por favor, Arturo, si no es medio ilegible. ¿Te está fallando tu string? Wow, no, te estás fallando todos los métodos de la clase lista. Algo hiciste a tu clase lista. ¿Tienes todavía tu primera práctica que compile y todo? Digo, que pasa todas las pruebas unitarias. Sí, la primera sí pasa todo. Ok, nada más copia el método, nada más copia lo relacionado a Mersort. Algo le hiciste a tu clase, no tengo idea de qué. Pero evidente, o sea, te están fallando todos los métodos, incluyendo los iteradores y get cabeza y todos. Entonces, digo, get primero y get último. Regresa como estaba tu práctica en la práctica 1 y nada más pon los métodos. No se te olvide el import de comparator que es necesario en la clase lista. ¿Ok? O sea, Ok. básicamente regresa tu práctica a que pase todo menos merge sort y búsqueda lineal. ¿Quién sabe qué hiciste? Y no te esperes al día antes de entregar a la práctica para hacerme saber esto, por favor. Ok. ¿Alguien más alguna duda? Pero modificaste el constructor de nodo. ¿Pero por qué tocaste el constructor de nodo en la práctica 2? No había necesidad de tocarlo. Quiero decir, nada más debías dejarlo igual que lo tenías en la práctica 1. O sea, ¿copiaste mal tu propio código? ¿Se aplicó mal el parche? Dice Luis Eder que, ¿cómo no se va a aplicar en el constructor de nodo?
Pero bueno. O sea, de verdad, chavos, a veces me sorprenden cómo le hacen para generar errores que según yo no eran posibles. O sea, de verdad son increíblemente ingeniosos. Magia. Nunca hay magia, nada más cosas que no entendemos. ¿Alguna otra duda, muchachos? De la práctica 2. Dime, Edgar. Dice Edgar, en mi método elimina, creé un método que se llama busca nodo. A ver, ¿ya tenías la práctica 1? O sea, la práctica 1 la acabaste sin ningún problema, porque esta es una pregunta de la práctica 1. La práctica 2 es de ordenamientos y búsquedas. El método elimina debería haber ya quedado. Ok. Si tienes un método busca nodo que recibe un elemento y regresas la referencia al nodo en la lista, sí. O null, ¿no? Si no está el elemento, regresas null, me imagino. Ajá. Dice Edgar, pero me di cuenta de que los TEDs no checan eliminar elementos ajenos a la lista. Si te pasan un elemento que no está en la lista, tu método no debe hacer nada. Elimina no hace nada. Si mal no recuerdo, denme un segundo. Si mal no recuerdo, es exactamente lo que dice el libro. Elimina. Si el algoritmo auxiliar para buscar el nodo nos regresa vacío, terminamos. Entonces, ¿qué quieres decir con que estaba mal? O sea, ¿qué pasa si no está el elemento a buscar? ¿Truena tu programa? ¿Truena con un null pointer exception? Ajá, pero la única, o sea, dice Eder que no checaba que fuera distinto de null. No, pero a ver, estás perdiendo tiempo porque, a ver, pero entonces está bien. Sí, pasa todos los tests, pero pues está bien. A ver, tu método, tienes dos métodos, ¿no? El busca nodo y el elimina nodo. O no hiciste elimina nodo, todo lo pusiste en elimina. Todo en elimina, bien sucio. Ok, entonces no importa. Si te regresan un nodo null, no haces nada con él, ¿o sí? Si trataras de hacer algo con él, tronaría. O sea, primero checas, ajá, pero si regresas, o sea, lo que estoy tratando de explicarte es esto. No importa, o sea, las pruebas unitarias no pueden checar qué hace tu código. Las pruebas unitarias nada más pueden checar que ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿sí me entiendes? O sea, las pruebas unitarias no se meten a tu código y ven lo que hiciste. Lo único que hacen las pruebas unitarias es si tu código produce los resultados que esperan. Entonces, si le pasa null, le pasa null a la prueba unitaria, le pasa a elimina un null, o le pasa un elemento que no está en la lista, y después de ejecutar tu código, la lista sigue igual, entonces hizo lo correcto, aunque tú no checaras explícitamente por null. Si no me equivoco, ya que regresas el nodo, o sea, debes tener una condicional al inicio de elimina, una cosa así. No importa, no importa, no tiene sentido checar eso.
Luis Edgar, no tiene sentido tratar de eliminar algo que no está en la lista, porque no va a hacer nada, no puede hacer nada. ¿Sí me entiendes? O sea, tendría que ser increíblemente perverso que ustedes modificaran la lista si le pasáramos algo que no está en la lista. Digo, supongo que podrían hacer nada más para joder, pero vamos, de manera normal, no importa. Si no me equivoco, lo que ocurre es que si la lista es vacía, tú no haces nada. Ese es el único caso donde podría ocurrir algo, que regresara el nodo null y que tú trataras de eliminarlo. Pero entonces tampoco importa. ¿Sale? O sea, si no truena tu programa y después de mandar a eliminar un elemento con la lista que no esté, tu lista sigue igual, esté o no en las pruebas unitarias, pues entonces está bien. ¿Sí me entiendes? O sea, a ver, las pruebas unitarias detectan fallos, pero te da un null pointer exception o no, ese es mi punto. O sea, si tú le pasas elimina con un elemento que no esté, te sale null pointer exception, ¿ya trataste de hacer eso en main? ¿Y si truena? Ah, bueno, no, entonces sí es un error. Eso no es lo que no había entendido. O sea, si sí truena, entonces sí es un caso que no prueban las pruebas unitarias. Lo cual me impresiona bastante porque ya tienen un rato esas pruebas. Entonces, evidentemente es posible que no prueben todos los casos, que se vayan algunos, pero en general de tanto tiempo que las vengo usando ya cubren casi todos. Denme un segundito. Lo que pasa es que lo prueba nada más cuando la lista es vacía. O sea, sí prueba de eliminar uno que no esté en la lista, pero nada más cuando es vacía. Se me fue el caso cuando sí hay más elementos. Sí, eso es una falla de las pruebas unitarias. Le falta un caso, pues. Arregla tus errores, Arturo, que nos dice que sí estaba en el constructor y que solo tiene 6 errores y 2 fallas. Por cierto, que les sirva de lección. No pueden a lo bestia nada más aplicar el parche que enviaron de la práctica anterior en la nueva práctica. Es posible que no se aplique limpiamente y entonces justo les van a pasar estos errores. ¿Ok? O sea, los parches son para los ayudantes, no para ustedes. La idea es que fueran viendo método por método y fueran replicando lo que hicieron en las prácticas anteriores. Sino que chiste, no es magia. Dice Carlos, en esta prueba sigue dando lata la prueba de get índice, ¿verdad? No sé, sigue dando lata, Carlos. No tengo idea de qué estés hablando. Yo lo paso todo para repasar. Es lo que deberían hacer, muchachos. No deberían estar aplicando sus parches así a lo menso. Y a veces van a modificar las clases sutilmente entre prácticas, no nada más que agreguemos uno o dos métodos, y entonces sus parches ya no se van a aplicar limpiamente y quién sabe qué les ocurra. ¿Ok? Carlos, no entiendo de qué estás hablando. Y Luis Edgar, sí, tú debes hacer algo que te permite pasar la prueba unitaria, pero pues que sí truena en otra situación, la clase. ¿Ok? Bueno. Sí, lo corregí, pero no lo corregí para la próxima práctica, no para la segunda. Me lo comentaste para esta, me parece, ¿no?
Bueno, no, ese era otro. Y ese era otro error que había dicho. Creo que sí, hay un problema ahí con los enteros, pero evidentemente, si ya me lo había reportado y te había dado el punto extra, es nada más para una práctica, no es para todas, aunque el error persista. Lo que pasa es que tengo que cambiar las pruebas unitarias de que utilicen enteros a que utilicen strings, porque los enteros utilizan singletons en Java, incluso cuando utilizamos objetos integer, no el tipo básico int, ya no puedo crear trivialmente dos objetos que valgan el mismo entero. No, Luis Edgar, definitivamente no. Entonces, no puedo hacer lo que se puede hacer con cadenas fácilmente, de tener dos objetos que sean iguales, bajo equals, pero que sean objetos distintos en el heap. No puedo hacer eso con integer. Entonces, lo que hacemos, más bien hay cosas que no puedo probar por eso. Entonces tendría que cambiar todas las pruebas unitarias que utilice string, pero no lo he hecho porque no he tenido tiempo. ¿Sale? No se desconchifló nada más sigue lo mismo. Espérenme que alguien escribió en el chat. No, nada que ver. Ok. ¿Alguna duda, muchachos? O sea, ¿qué bronca están teniendo? Todo está clarísimo. ¿Qué pasó con el polinomio de redireccionamiento, Raúl? Pues como dice el libro, literalmente, o sea, si quieren el iésimo elemento de un arreglo se ponen en la dirección inicial del arreglo y se mueven i veces el número de bytes que utiliza cada elemento del arreglo. Es el polinomio de redireccionamiento en una dimensión, es trivial. ¿Ok? Luego, si tienen una matriz de m por n y quieren el elemento en la celda i, j, pues entonces tienen que moverse al inicio del arreglo y después, digamos que es k el tamaño en bytes de cada elemento del arreglo, tienen que moverse i por m más j, todo por k bytes, brincar eso a partir del inicio del arreglo para llegar al elemento i, j. ¿Ok? Si tienen un arreglo con dimensiones m, n, o, m por n por o sea, 3 dimensiones, un cubo, y tienen que moverse y quieren moverse a la dirección i, j, k, es i por m por n, j más j por n, más k, más o, todo eso es, ya usé k para índice, ¿verdad? Todo eso por el tamaño de cada una de las celdas. Es nada más eso. O sea, si no se explica con el diagrama de la figura, déjense los muestro, de las figuras 7.3 y 7.4, realmente no sé exactamente cómo explicárselos. O sea, es justamente eso, básicamente, lo que ocurre es que no tenemos arreglos de m por n, ni tenemos cubos de m por n por o, ni tenemos arreglos multidimensionales de n1 por n2, etcétera, etcétera. Lo que tenemos siempre es una sección contigua de memoria grandota, grandota, grandota. ¿Sale? Entonces, el polinomio de redireccionamiento lo único que nos dice es cómo tomar las coordenadas que queremos acceder en el arreglo multidimensional y realmente convertirlo a ese valor escalar, que es lo que tenemos que desplazarnos del inicio del arreglo para llegar al valor que estamos buscando. ¿Sí me explico, Raúl? Si lo que estás preguntando es, porque cómo se explica en el libro, me gustaría pensar que está bien explicado. Si no entiendes eso, dímelo y lo trato ahorita de explicar de otra forma. Lo que no entiendo es si realmente me estás preguntando es cuándo lo van a aplicar ustedes, o sea, en qué momento lo utilizan. ¿Cuál de las dos es? ¿Que no entiendes lo que dice el libro o no sabes cuándo lo van a usar ustedes? Porque evidentemente,
con Java al menos, ustedes no se tienen que preocupar del polinomio de redireccionamiento, ¿no? El compilador lo resuelve por ustedes. Las dos. Lo primero es lo que te digo. O sea, cuando te imaginas un arreglo bidimensional con m renglones y n columnas, si pedimos el elemento en el renglón I y la columna J, estar en el renglón I quiere decir que te tienes que brincar I menos un, más bien, que te tienes que brincar justamente I renglones. ¿Por qué? Porque comienza a contar desde cero. Entonces, cuando quieres el primer renglón, realmente es I igual a 0, entonces pues te brincas 0 renglones y ya estás en el primero. Si quieres I igual a 1, quieres el segundo renglón, entonces te brincas un renglón y ya estás en el segundo. Si quieres I igual a 2, te brincas 2 renglones y ya estás en el tercero, porque el índice 2 es el tercero, porque siempre comenzamos desde 0. ¿Sale? Entonces, si quieres en general el elemento I, J, pues entonces te brincas I por esta dimensión, por la magnitud de esta dimensión, o sea, justamente te brincas I arreglos, donde habíamos dicho que era de M por N, ¿no? Entonces te brincas I multiplicado por N, para brincarte justo esta parte inicial. Y luego te tienes que brincar justamente J. Si quieres el I, 0, pues es el primero, I, 1 es el segundo. Entonces te brincas I por N, más 0, más 1, más 2, más J en general. ¿Sale? Y con 3 dimensiones es lo mismo, nada más se vuelve cada vez más complicado de explicar. Pero básicamente, si tienes múltiples de estos, o sea, ahora tienes dimensión Z también, o sea, además de X y Y tienes dimensión Z, pues entonces, si quieres el primero, es el 0, entonces ya estás en la primera matriz. Si quieres la segunda, que es índice 1, pues estás en la segunda y te tienes que brincar justamente M por N, o N por O en el ejemplo que estaba usando. Y si quieres el tercero, es con índice 2, te tienes que brincar 2. Entonces es 2 por N por O. ¿Sale? Y después, ya que llegaste a la matriz que quieres en este cubito, pues te brincas de nuevo el número de renglones que te tengas que brincar y después te brincas el número de celdas que tienes que brincar. Eso es todo. O sea, eso es todo. Y dice Luis, todo es consecuencia de que los arreglos llenos están contiguos en número. De que los arreglos dimensionalmente llenos están contiguos. Ese es el punto. O sea, no es de que estén, bueno, quiero decir, sí es de que estén contiguos. Lo que quiero decir es que justamente no existe una matriz, no existe un cubo. Y pues en múltiples dimensiones, esas cosas que ya no podemos ni siquiera visualizar tampoco existen. Lo único que existe siempre es un chorizo continuo de memoria. Por eso es que los arreglos son tan brutos. Por eso es que la gente que programa nada más utilizando arreglos, los buenos programadores los vemos con mucha desconfianza. Los arreglos son muy simples en el fondo, son muy mensos. No escalan. Para hacer cosas complicadas no sirven. Son muy útiles para cosas muy sencillas, porque los mismos arreglos son muy sencillos. Pero realmente no tienen suficiente flexibilidad cuando uno quiere hacer cosas complicadas. Pero como dice Luis Edgar, justamente el punto es que cualquier arreglo, no importa cuántas dimensiones tenga, es un chorizo continuo de memoria, a menos que no sea dimensionalmente lleno o que lo hayas creado a mano básicamente cada subarreglo lo hayas creado con un new en cada paso, pues en ese caso terminan justo como está la figura 7.7. Déjense las doy bien, la 7.5, se las pongo aquí. La figura 7, no se ve, pero la figura 7.5 justo es arreglos de arreglos, o sea, un arreglo que tiene cada entrada una referencia a otro arreglo, y entonces ya no están contiguos en memoria, y todo el concepto del polinomio de redireccionamiento no importa. Ahora, ¿por qué es importante que entiendan el polinomio de redireccionamiento? Porque tienen que entender en general cómo están las cosas en memoria, ¿ok? Todos los buenos programadores entienden eso. O sea, la memoria no es algo mágico que está ahí flotando, o sea, tiene cierta estructura y tenemos que entender sus reglas, especialmente cuando quieren hacer cosas a bajo nivel, cosas de redes o de sistemas operativos
o cuando estén haciendo su propio lenguaje de programación. ¿Ok? Dicho sea eso, ¿cuándo ustedes van a usar el polinomio de redireccionamiento como programas profesionales? Lo más seguro es que casi nunca. Si yo lo usé 3 veces en mi vida profesional, fueron muchas. Porque pues, en general los lenguajes de programación ya los manejan bien. Sí lo entiendo, obviamente, no es terriblemente complicado. Pero eso no quiere decir que lo use diario. Y además está la otra cosa. Un arreglo de una dimensión lo usamos todo el tiempo. O sea, vean las pruebas unitarias, están repletas de arreglos de una dimensión. Arreglos de 2 dimensiones son relativamente comunes. O sea, si ya son muy grandes, dejan de ser... ahorita, dame un segundo, Víctor. Si ya si está muy grande la matriz, se vuelve, o sea, sí la penalización en memoria es medio complicada, pero sí se usan arreglos de 2 dimensiones, menos que los arreglos unidimensionales, pero sí se usan en 2 dimensiones. Arreglos de 3 dimensiones se los creo, o sea, les creo que lo necesiten, pero es bastante raro, a menos en cosas muy especializadas y normalmente relacionadas con matemáticas o algo por el estilo. Pero así en general, uno en general no tiene arreglos de 3 dimensiones. O sea, sí se usan, yo los he llegado a usar, pero no es lo común, al contrario, es la excepción. Y me animo a casi apostarles que si su programa tiene un arreglo de 4 o más dimensiones, ya están haciendo algo mal. O sea, ahí tienen un problema de diseño, me parece. ¿Ok? Entonces, sí es importante el polinomio de redireccionamiento, está en el plan de estudios, entonces tenemos que cubrirlo. Sí es útil de repente justamente porque el cerebro humano trabaja muchas veces visualmente, entonces si estamos hablando de matrices, nos gusta imaginarnos un cuadrito, una tablita, una matriz. Entonces sí tiene sentido pensar en renglones y en columnas. Pero así no está en la memoria es un chorizo entero. Entonces, para pasar de este modelo conceptual que es el cuadrito, la tablita, la matriz, a este chorizo en memoria, se utiliza el polinomio de redireccionamiento. Pero tampoco es que lo vayan a hacer mucho, la verdad. Sí tienen que entenderlo, pero no es de que todos los días vayan a estar resolviendo el polinomio de redireccionamiento, pero sí tienen que saber cómo hacerlo. Pregunta Víctor, ¿en qué semestre se hace todo eso? ¿Todo eso qué, Víctor? ¿Se hace qué? Lenguajes de programación se da en 5º semestre, ya no me acuerdo. Se me olvida luego. Denme un segundo, eso es fácil de contestar. Lenguajes de programación es de 5º semestre. Y sistemas operativos es de 6º semestre. En esos dos, el kernel en los sistemas operativos en general siempre trabajan directamente con polinomios de redireccionamiento. O sea, para empezar no tienen arreglos muy grandes, pero además, quiero decir muy grandes de muchas dimensiones, pero además cuando los tienen en general trabajan directamente con el polinomio de redireccionamiento por múltiples razones. ¿Ok? Raúl, dame un segundo, Víctor. Raúl pregunta con lo del K, que esa fórmula es para K igual a 1. ¿En qué caso es distinto? K no es el índice, Raúl. K es el tamaño de cada una de las celdas. Justamente lo que digo al inicio del capítulo es, vamos a suponer que K es igual a 1 y entonces todo funciona, nada más hay que multiplicarlo. El resultado del polinomio de redireccionamiento hay que multiplicarlo por el tamaño de cada una de las celdas. ¿En qué caso es distinto? Casi siempre, a menos que tengas un arreglo, que tengas un arreglo multidimensional de bytes. Los bytes son la única cosa en Java donde el tamaño de cada celda, de cada elemento es 1 byte, por eso se llaman bytes. Fuera de eso, todos utilizan más de 1 byte, todos, incluyendo los arreglos de referencias, porque las referencias generalmente son de 8 bytes. ¿Ok? También es importante que entiendan que Java, por una optimización muy temprana que hicieron, cuando lo normal sería pensar que un arreglo de objetos en Java es un arreglo de referencias, donde en cada celda del arreglo tenemos una referencia al objeto. Java era lentísimo cuando salió en 1991.
lentísimo, lentísimo. Entonces, una manera de optimizarlo fue justamente cuando tenían arreglos de objetos, no eran arreglos de referencias, ponían ahí directamente a los objetos. En general, hay veces en que no hay forma de ponerlos, si no sabemos el tamaño del tipo en particular. Pero entonces es una de las razones por las cuales no podemos tener arreglos de tipos genéricos, lo cual es absurdo, pero bueno. K es lo que ocupa la celda en memoria, sí, Raúl. Hasta que digo que vamos a suponer que es 1 y entonces ya después utilizo K para... no, utilizo I, subíndice algo, ¿verdad? Para los índices. Pero sí, K es lo que ocupa la celda en memoria. Víctor Emiliano pregunta, si se pide hacer uno desde cero, ¿desde cero qué, Víctor? No entiendo. ¿Se pide hacer uno desde cero qué? ¿Un lenguaje de programación? Que, o sea, si te piden eso. Y sí se pide, no había visto el acento, perdón. ¿Se pide hacer un lenguaje? No, por supuesto que no. La gente se titulaba de posgrado haciendo un lenguaje de programación. Ya ahorita ya no, olvídenlo, pero hace unas décadas, o sea, todavía el profesor que a mí me dio lo que se conoce como estructuras de datos ahora, que entonces era Introducción a Ciencias de la Computación 1, él en su posgrado había hecho un lenguaje de programación, es con lo que se doctoró, o maestro, la verdad no me queda claro. Es posible que fuera doctorado, pero no me acuerdo. Y es lo que se pedía, o sea, nadie en licenciatura les va a pedir que hagan un lenguaje de programación y un sistema operativo. Nadie. Dicho sea eso, sí acaban con los conocimientos necesarios para hacer para hacer un lenguaje de programación o un sistema operativo. No que necesariamente vaya a quedar bien, pero sí podrían hacer alguno. Y bueno, evidentemente un sistema operativo no van a hacer la competencia a Linux, ¿no? O sea, por ejemplo, que sepan, pero justamente Scratch ya existe. O sea, el punto de esos lenguajes es que ya están. O sea, si es copiarlo de un libro, pues no lo están inventando ustedes. No, pero o sea, pueden hacer un sistema operativo que nada más funcione con su procesador y con su memoria y con sus discos duros. Que no tenga soporte para USB, excepto para su teclado. Que el video sea directamente a través de llamadas del sistema al BIOS. Bueno, a UEFI hoy en día. O sea, sí se puede, no es... Si lo simplifican bastante, no es muy complicado. El hola mundo de sistemas operativos es justamente hacer un bootloader, es hacer un programita con el que puedan iniciar ustedes la computadora, que sería el que le pasaría el control al sistema operativo. Eso es, no les voy a decir que es trivial, pero es muy fácil. Sí es muy, muy fácil. Y después pueden hacer algo, nada más que comience a manejar memoria y procesos, dejen ustedes entrada y salida. Que se cargue directamente del bootloader, así no necesitan mucha memoria, y que lo único que haga sea poder generar procesos y manejar memoria para los mismos. Y ya después probablemente sería bueno que tuvieran al menos salida a la consola para poder ver qué está pasando. Ya en ese momento se vuelve complicado. Procesos y memoria tiene su chiste, pero ustedes lo pueden hacer hacia el final de la carrera sin ningún problema. Y especialmente, por ejemplo, si no hacen el sistema operativo multiproceso, si no lo hacen de procesamiento en lotes, ¿no? El sistema operativo ejecuta una aplicación, cuando termina, ejecutan otra aplicación y así se sigue. Entonces, eso es muy sencillo. Hacerlo multiproceso no lo van a creer, pero tampoco es tan complicado. Tienen que hacer un agendador, un scheduler, o sea, una cosa que diga qué procesos se tienen que ejecutar y demás, pero eso ya tiene más chiste, pero pueden hacerlo muy sencillo, que interrumpa los procesos en ventanas de tiempo predefinidas y entonces les esté dando procesador a cada uno de ellos sin tomar en cuenta ninguna otra cosa. ¿Sale? Y ya de ahí lo pueden ir complicando tanto como quieran. Yo creo que ustedes solos no llegarían a Linux, pero sí a un sistema operativo, sin duda alguna, algo mejor que MS2. ¿Ok? Y un lenguaje de programación es todavía más fácil. O sea,
hacer un intérprete trivial, ustedes ya ahorita, no, bueno, ustedes no, todavía no, pero en un año, cuando estén entrando a año y medio, cuando estén entrando a quinto semestre, ya pueden hacer un lenguaje de programación. De nuevo, no quiere decir que les vaya a quedar bien, pero sí lo pueden hacer. Y un intérprete es trivial. Escribir un intérprete es muy fácil. ¿Sale? Un compilador ya tiene más chiste. De todas maneras, tienen que hacer análisis sintáctico, todo eso, pero bueno. Pero bueno, dudas del curso, chavos, estructuras de datos, por si se les había olvidado. ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Qué pasó, Luis? ¿De la incomplejidad qué? Todas tienen que ser no negativas, ¿no? Así es la definición de la O grandota. Sí, si existen C,0 en los reales positivos. R con el simbolito de más es los reales no negativos. O sea, se incluye el 0, pero normalmente no es 0. ¿Sale? O sea, tiene que ser no negativa. Sí, ¿no? Porque además si no, comienzan a pasar cosas extrañas. Además, no tiene sentido en particular que la N0 sea negativa, Luis Edgar, porque esa N, la que recibe la función, representa el tamaño de la entrada. Por definición, la entrada, lo más pequeña que puede ser es 0, que no recibe entrada, que sería el algoritmo más aburrido del universo, pero podría ser. ¿Ok? Entonces, pues sí, tiene que ser mayor a 0. La C puede ser tan grande como queramos, sí, y hay ejemplos, hay algoritmos que para probar su complejidad, la C es estupidísimamente grande. De hecho, es lo que muchos creemos que pasa con el problema de si P es igual a NP. O sea, yo soy de los que creen que es posible que sí sean iguales, pero que justamente la constante oculta es enorme. Alberto pregunta, ¿es por eso que omitimos en las funciones coeficientes negativos al momento de ver si está en una complejidad dada? Sí, exacto. Estamos contando, o sea, la complejidad cuenta cosas. O sea, no es un número en abstracto, como piensan luego los matemáticos. Es algo que cuenta algo. Cuenta unidades de memoria, unidades de tiempo en el sentido de, en una unidad de tiempo ejecuto una instrucción de la computadora. Entonces, en ese sentido, pensar en cosas negativas no tiene, más bien, visto desde ese punto, visto así, pensar en unidades negativas no tiene sentido. ¿Cómo? ¿La N0 era -1? Ah, no, hiciste mal el ejemplo, Luis Edgar. Vamos a ver eso rápido, porque sí está interesante. Edgar se refiere a un polinomio que se da y que se les pide que demuestren que tiene alguna complejidad en tiempo. Y permítanme, perdón, que el polinomio está en alguna O grandota, que está en la O grandota de alguna función. ¿Sale? Si se pasan todos al chat de Rocket Chat, porque sí necesito escribir con formulitas. Entonces, justamente el ejercicio es el primer ejercicio del capítulo 6, ¿no? Luis Edgar, es el siguiente. Se les pide que demuestren que 7n cúbica menos 5n cuadrada más 3n menos 1 está en la O grandota de n cúbica. Si te referías a ese, no Luis Edgar dice que sí, afirmativo. Entonces, ya lo puse en el chat, es 7n cúbica menos 5n cuadrada más 3n menos 1. Entonces, lo que hacía de ejemplo el libro era justamente ver el polinomio equivalente donde elevamos todos
Más bien, en lugar de usar n cuadrado, usamos n cúbica. En lugar de usar n, usamos n cúbica. Y en lugar de usar 1, que sería n a la 0, usamos n cúbica. Pero Edgar y todos los demás vean que justamente 7n cúbica menos 5n cuadrada más 3n menos 1, por definición, es menor que, déjenlo copio porque es más rápido, por definición es menor, ¿de qué te quejas? No le gustó, aquí está. Por definición es menor que 7n cúbica más 3n. Acuérdense, las... perdón, se lo puso un compañero que además creo que es de ICC y que se va a confundir mucho cuando vea eso. Esa es la que hay que demostrar, ¿no? 7n cúbica menos 5n cuadrada más 3n menos 1 es esta n grandota de... n grandota de n cúbica. Y yo lo que les estoy diciendo es de que si tomamos ese polinomio, obviamente 7n cúbica menos 5n cuadrada más 3n menos 1 es menor que 7n cúbica más 3n. Ya se lo borré, no se preocupen. Es menor que 7n cúbica más 3n porque la n está en los enteros, en los reales positivos. Entonces, menos 5n cuadrada, eso es negativo. Entonces, si se lo quito, me queda algo más grande. Lo mismo, menos 1, obviamente es un negativo. Entonces, nada más me deshalgo de él y me queda algo más grande. ¿Sale, Luis Edgar? Entonces, ya con eso nada más tienes que ver qué pasa entre 7n cuadrada más 3n y 7n cúbica más 3n y 7n cúbica más 3n cúbica. Y ya no te quedan coeficientes negativos. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? La siguiente práctica son árboles. ¿Ok? Árboles binarios completos y binarios ordenados. Esa todavía está fácil. ¿Ok? Donde se pone difícil son con los rojinegros. Les voy avisando. ¿Ok? Joel pregunta, ¿en algún momento usaremos alguna notación diferente a la de O grandota? O sea, es una sola familia de notaciones. Está O grandota, está omega, está teta, está O chiquita y algunas más. Pero, o sea, es asintótico todo. No entiendo exactamente a qué te refieres con una notación diferente. Sí hay más cosas que O grandota. O grandota solo checa por arriba. O chiquita checa por abajo. Y teta, omega checa, omega es la que realmente checa por abajo, O chiquita es otra cosa. Y teta es justamente como que la combinación de omega y de O grandota. Depende de cómo estás analizando el algoritmo, pero eso lo van a ver en complejidad computacional y un poco también en análisis de algoritmos. Víctor pregunta, ¿vamos a demostrar las complejidades de algunos algoritmos de las siguientes estructuras? No las vamos a demostrar ni en clase ni en el libro, pero los exámenes parciales sí van a tener demostraciones. Les voy avisando. Y por cierto, esta semana tienen su quinto semanal. La próxima semana tienen su primer parcial. Luego mando un correo, pero les vamos avisando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, vamos a pararle aquí entonces. Les repito, comenzamos con árboles la próxima práctica y se empieza a poner complicado. Obviamente después de árboles van a venir gráficas. Si entienden árboles en general, más bien, si entienden árboles no quiere decir que van a entender gráficas. Pero si no entienden árboles, definitivamente no van a entender gráficas. Entonces, sí échenle ganas. ¿Cuántas semanas tienen para la práctica 3, Raúl?
Esa es la pregunta. Sí, van a ser 2. Van a ser 2 semanas porque son árboles binarios y árboles binarios ordenados. ¿Sale? Entonces es como una semana por árbol. Bueno, vamos a pararle aquí, muchachos. Cualquier cosa, por favor, escríbanos o utilicen el chat como vean. Y nos vemos en videoconferencia en 2 semanas. Acuérdense, tienen el quinto semanal este viernes y de este viernes en 8 tenemos el primer parcial. ¿Ok? Cuídense, muchachos, nos estamos viendo.